Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, desde y cuando nos escuchen. Esto es Desde la Facultad, un programa de jóvenes para jóvenes, pero en el caso de hoy va a ser para un público más amplio, por el tema que ya les vamos a contar, que vamos a dialogar. Este programa es parte de La Voz del Derecho, la primera radio jurídica por internet en Colombia del doctor José Gregorio Hernández. Hoy tenemos la oportunidad de contar con Santiago Vaquero, de tercer semestre de Derecho de la Universidad Javeriana, Manuela Casanova, de tercer semestre de Derecho y de Artes Visuales de la Javeriana, Martín Zamudio, de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, que nos acompaña a través de Skype, y Alejandra Sánchez, que estudió Ciencias Políticas en la Javeriana también, y que dirige nacionalmente el partido, si no estoy mal, Dignidad, del senador Jorge Robledo, y pues por lo tanto está apoyando a Sergio Fajardo como candidato para estas elecciones, y ese es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las elecciones presidenciales que van a ocurrir este 29 de mayo de 2022, segunda vuelta 19 de junio de 2022. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir el programa más o menos en dos secciones que esperamos que disfruten. Va a ser una sección hablando acerca de posturas generales de los candidatos sobre temas coyunturales, como lo titula Infobay, de donde sacaremos la información en ese caso, para luego entrar a hablar sobre posturas acerca de ciertos temas, no posturas, sino propuestas acerca de ciertos temas de cada uno de los candidatos principales que quedan hoy en la contienda, acerca de empleo, pobreza, educación, medio ambiente, seguridad y tecnología, ciencia y tecnología más o menos. Entonces, en primer lugar, vamos a entrar a hablar acerca de las posturas de los candidatos sobre temas coyunturales, y sobre cada uno quisiera que los invitados nos dijeran si les sorprende o no les sorprende acerca del candidato, si pues la manera en la que ve estos temas coyunturales. Entonces vamos a empezar con el candidato Rodolfo Hernández. El candidato Rodolfo Hernández sí apoya el fracking, sí apoya volver al glifosato, no desmontaría el SMAD, no apoya la legalización de la marihuana recreativa como tal, sí negociaría con el ELN, sí restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela, no legalizaría el porte de armas, sí eliminaría el servicio militar obligatorio, no está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24 y no está de acuerdo con la eutanasia. Entonces, no sé si a alguno le sorprende algo de Rodolfo en esta ocasión. Me sorprende lo del servicio militar. Me sorprende lo del servicio militar, de resto, no. Ok, a mí me sorprendió, por ejemplo, que no está de acuerdo con la eutanasia y no está de acuerdo con la despenalización del aborto. También me parece extraño que Rodolfo no quiere legalizar el porte de armas, siendo que pues, es un candidato mucho más como individualista, y que tampoco apoye la legalización de la marihuana recreativa. Me parece algo extraño. Sí. ¿Qué candidato? Pues en realidad a nosotros no nos sorprende porque más o menos conocemos un poco más a fondo quién es Rodolfo Hernández. Pero ahorita lo que discutíamos antes de entrar al programa era quiénes en realidad están apoyando a Rodolfo Hernández, y veíamos que era difícil distinguir si Rodolfo era de izquierda o derecha, y que precisamente por esa dificultad para algunos, atrae a algunos votantes de izquierda. Y si tú les llegas a mencionar esta información, ellos van a quedar completamente sorprendidos. Entonces yo creo que para nosotros evidentemente puede no ser algo como impresionante, pero si tú esta información para los oyentes que no están muy informados ahorita a puertas de las elecciones, van a decir, ¿por qué voy a votar por Rodolfo Hernández si, por ejemplo, no legalizaría la marihuana?
Continuamos con el candidato Sergio Fajardo, que se ha ido Yo quisiera decir algo Ok. rápidamente sobre Rodolfo. Sí. Es que creo que su propuesta programática es aquello que no hay que cambiar, no se cambia, y aquello que hay que cambiar, se cambia, ¿sí? O sea, puede sonar muy, muy tonto, pero de alguna manera no hay nada innovador dentro de la propuesta de Rodolfo. Es decir, todo se queda igual, ¿sí? Y ya, yo creo que Rodolfo en verdad, pues me recojo muchísimo sobre lo que decía nuestro compañero fiquista. Rodolfo ha trabajado mucho sobre la ambigüedad y creo que eso es, digamos, como en principio lo que ha cooptado a muchos votantes, que no hay nada cierto en cuanto a propuestas. Creo que es cierto, pero escuchando una entrevista de Rodolfo el otro día en Blue Radio, si no estoy mal, con Néstor Morales, él le habla acerca de tratar de atacar la corrupción como algo nuevo. Y entonces él dice que eso no se ha logrado y por ende esa es su única ficha dentro de esta campaña. Pero a mí no me sorprende, Emilio, que, por ejemplo, esté en contra de la despenalización del aborto a ciertas semanas. No me sorprende que esté en contra de la eutanasia o de que esté en contra de derechos fundamentales, porque realmente es una posición muy antiderechos que mucha gente tiene. Por ejemplo, la entrevista que fue polémica y todos escuchamos ayer respecto al rol de la mujer en la política, al rol de la mujer y pues en este caso de la primera dama y en este caso de su esposa en la política, él diciendo que se quede en la casa porque nada tiene que hacer en el gobierno. Okay. Entonces yo entiendo que es un poco descontextualizado los 3 segundos que siempre sacan de las entrevistas, porque pues a uno se lo hacen también y no quiere que se lo hagan ni a nadie, pero lo cierto es que no tiene una concepción progresista ni de avanzada respecto al rol y a la autodeterminación y al conjunto de derechos que pueden tener ciertos individuos, sujetos, en fin. Entonces, pues a mí no se me hace tan raro. Yo creo que es una posición retardataria y además es bárbaro en muchas cosas y en muchas formas que hoy a la política y a la democracia colombiana le hacen más daño que bien. Ahora sigamos con Sergio Fajardo, candidato del Partido Verde, que al parecer, según las encuestas, se ha ido desinflando en el tiempo, pero no sabemos qué vaya a pasar mañana. Le preguntan si él apoyaría el fracking, él no apoyaría el fracking. Si apoya volver al glifosato, no volvería al glifosato. Desmontaría el SMAT, no desmontaría el SMAT. Apoya la legalización de la marihuana recreativa, sí la apoya. Negociaría con el ELN, sí negociaría con el ELN. Restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela, sí. De hecho, ha sido muy disidente al respecto. ¿Legalizaría el porte de armas? No. ¿Eliminaría el servicio militar obligatorio? Sí, lo eliminaría. ¿Está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24? Sí, está de acuerdo. ¿Y está de acuerdo con la eutanasia? Sí, está de acuerdo con la eutanasia. Entonces no sé si a alguno les sorprenda algo de lo que dice Fajardo, o a mí la verdad no me sorprende para nada y creo que es bastante consecuente como con su línea de pensamiento. Yo quisiera más bien, Emilio, es como aclarar que, por ejemplo, respecto al desmonte del SMAT, nosotros hemos propuesto pues una reforma bien importante, porque el desmonte o la desestructura, pues eso, mejor dicho, requiere un montón, ustedes saben, de habilitaciones legales y un montón de cosas. Yo creo que se puede hacer si hay la voluntad política, sí, pero esa es una discusión que se tiene que dar durante el gobierno. Por ejemplo, esa es una de las posiciones en las que yo creo que todavía los jóvenes y los estudiantes podemos seguir peleando dentro del gobierno que llegue, ¿sí? Que el desmonte del SMAT se dé, pero para que también, no sé, haya una reestructura de las Fuerzas Armadas. No es solamente el desmonte del SMAT, porque el desmonte del SMAT por el desmonte del SMAT creo que es insuficiente y no resuelve los problemas de abuso de la fuerza pública en Colombia. Y por otro lado, pues Sergio no es solamente el candidato del Partido Verde. De hecho, principalmente el aval a la candidatura presidencial se lo da la ASI, se lo da la Alianza Social Independiente, pero por supuesto dentro de la coalición de la Esperanza estamos con el aval Partido Dignidad, el aval Partido Verde, el aval Partido Colombia Renaciente, y somos más o menos 10 movimientos políticos los que hacemos parte de esta coalición. Nuevo liberalismo. Sí,
Yo creo que es que él es muy coherente, entonces también es que no creo que haya cambiado demasiado sus propuestas con el tiempo. Entonces uno llega a conocer más o menos cómo piensa el candidato, lo cual es algo bueno, a diferencia del anterior que mencionamos. Sigamos con un Enrique Gómez, que es uno de los candidatos de la derecha menos conocidos, pero a él y a John Milton Rodríguez se van a mencionar porque de todas maneras son candidatos, entonces vale la pena hablar acerca de sus posturas. Enrique Gómez sí apoyaría el fracking, sí apoya volver al glifosato, no desmontaría el ESMAD, no apoya la legalización de la marihuana recreativa, no negociaría con el ELN, es el único de todos los candidatos que no negociaría con el ELN, sí restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela, sí legalizaría el porte de armas, uno de dos, no eliminaría el servicio militar obligatorio, no está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24 y no está de acuerdo con la eutanasia. Acerca de este candidato, cortamente, lo único que diría es que me parece muy impresionante la influencia que puede llegar a tener, no por su cantidad de votantes, pero entiendo que con el candidato Petro ha tenido muchos encuentros fuertes e inclusive, no sé si sean rumores, pero he escuchado que el candidato Petro ha dicho que a debates donde va el señor Enrique Gómez, él no asistiría, pues por la dificultad, yo creo, del debate que se podría generar. No sé si alguien más quiera comentar algo. Sí, pues igualmente la importancia de Enrique, yo creo que es uno de los que representa verdaderamente la derecha de este país, consecuente con la manera en cómo se creó el partido en el cual se lanzó, que es Salvación Nacional, porque representa uno de los pilares y como la creencia de entonces Álvaro Gómez, ¿no? Álvaro Gómez fue uno de los políticos, yo creo que más trascendentales y más importantes para este país, junto con su papá Laureano. Y yo creo que conversando con varios estudiantes, varios amigos de la universidad, sí han demostrado que el único candidato que los identifica siendo derecha es Enrique Gómez. La única propuesta que a mí más o menos como que me exaltaría o como que me genera un poco de confusión es lo de establecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. No sé cómo, a manera de por qué lo dijo, en sentido afirmativo, pero pues el resto de propuestas iban como muy en línea y conforme como el plan de gobierno que él está proponiendo. A mí me gustaría decir una otra cosa y es que, antes de seguir, y es que yo creo que él representa más es el conservadurismo que la derecha. Es que yo creo que los conceptos de derecha e izquierda acá son muy difíciles de implementar. O sea, si vemos la mayoría de candidatos en cuanto a derechos, por ejemplo, son dadores de derechos en casi que todo el sentido. Yo no sé si por conseguir el número de votantes mayor y por ende no llegan a ser conservadores, pero en cuanto a derecha económica, en cuanto a ser liberal económicamente, me parece que inclusive casi que todos abogan por la independencia de pues, los comerciantes y de las empresas y que la empresa va a ser el motor del país. Entonces realmente es una mezcolanza muy difícil. Petro no. Yo digo que Petro no. Pues no sé, ya miraremos, pero o sea, que lo abogan, sí lo abogan, porque dicen cosas muy generales que harían empresa, pero pues sigamos acá entonces con... Yo también quería decir una cosa. Ah, sí, sigue. Como que acá ahora que lo mencionas frente al liberalismo en el mercado, me parece que podemos clasificar a Rodolfo en eso, que es una derecha como liberal frente a el mercado y como mete algún par de derechos como para no dejar el programa incompleto. Sin embargo, me parece como positivo que este tipo de personas no estén punteando en las encuestas porque pues muestra como que sí quiere haber un cambio como a nivel general en el país y pues nada, siento que sus propuestas son los mismos problemas de siempre con las mismas personas de siempre y pues me parece positivo que no esté punteando. Y lo del cambio yo siento que es como una ficha ahí que meten muchos candidatos, pero pues que es muy obvia porque pues es obvio que 22 millones de personas que sufren hambre van a querer un cambio porque no quieren sufrir más hambre, pero que eso se traduzca en una voluntad política, pues lo veo más complejo. Hablemos de Petro en cuanto a sus propuestas, el candidato Petro. Entonces, no apoya el fracking. Sabemos que algunas de sus propuestas ambientales han sido de las más debatidas durante esta contienda. No apoya volver al glifosato. Sí desmontaría el ESMAD, el único candidato de todos los candidatos que desmontaría el ESMAD, el Escuadrón Antidisturbios.
Sí apoya la legalización de la marihuana recreativa, sí negociaría con el ELN, sí restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela, no legalizaría el porte de armas, sí eliminaría el servicio militar obligatorio y sí está de acuerdo con el aborto hasta la semana 24 y sí está de acuerdo con la eutanasia. En cuanto a eso, yo creo que no hay nada que nos sorprenda. No sé si Martín, que viene a abogar un poco en nombre de pues, esa corriente ideológica, o Manuela, quieren contarnos algo acerca de qué piensan acerca de sus propuestas, sus posturas como tal. Yo creo que así como lo hacía ahorita la compañera, que no recuerdo el nombre, sobre Fajardo, pues uno tiene que hacer también sus llamados de atención, Alejandra, gracias, sus llamados de atención a sus propios candidatos y vale aclarar que él ha sido muy ambiguo sobre el hecho del aborto hasta la semana 24. Creo que Petro es un demócrata ante nada y respeta mucho las decisiones judiciales. Entonces respeta lo que dice la Corte Suprema, pero él ha utilizado este eufemismo de aborto cero. Yo eso sí no creo. Yo no me siento muy identificado. Yo no creo que eso es lo que yo diría. Yo no creo que él respete mucho las decisiones judiciales, sobre todo con el antecedente de la Plaza de Toros, en donde la Corte Constitucional le insistió múltiples veces que él tenía que volver a hacer las corridas de toro que se estaban desarrollando en la Plaza de Toros, y eso era la Corte Constitucional diciéndolo basado en una decisión de ellos, y él hizo toda clase de maniobras para pues no acatar esa decisión. Entonces lo veo como un grave antecedente. Finalmente ya no es legal hacer corridas. Igual eso depende también mucho del punto de vista que tienes tú como panelista, porque a mí me parece una falta de respeto a la justicia y a las determinaciones judiciales lo que hizo la procuradora, pero a ti te parece que está bien. Entonces, sí, pero bueno, la procuradora no se está lanzando. Entonces, yo creo que podemos seguir con John Milton Rodríguez, ¿les parece? Entonces, John Milton Rodríguez apoya el fracking, apoya el glifosato, no desmontaría el SMAT, no apoya la marihuana recreativa, su legalización. Sí negociaría con el ELN, a diferencia de Enrique Gómez, lo cual me parece algo extraño. Sí restablecería relaciones con Venezuela diplomáticas, sí legalizaría el porte de armas, uno de dos, con Enrique Gómez también, son los únicos. No eliminaría el servicio militar obligatorio, no está de acuerdo con la despenalización del aborto hasta la semana 24 y no está de acuerdo con la eutanasia. Entonces a mí de John Milton Rodríguez no me sorprende casi nada. Y por último, el candidato Federico Gutiérrez sí apoya el fracking, sí apoya volver al glifosato, no desmontaría el SMAT, no apoya la legalización de la marihuana recreativa, sí negociaría con el ELN, no restablecería relaciones diplomáticas con Venezuela, no legalizaría el porte de armas, no es claro si eliminaría el servicio militar obligatorio o no. Y al respecto del aborto y de la eutanasia, entiendo que han habido cambios en su opinión en cuanto a que hace unos meses decía que no estaba tan de acuerdo y ahora sí está más de acuerdo con ciertos niveles de despenalizaciones del aborto hasta ciertas semanas. No sé si tengas algo que decir al respecto. Sí, no, pues la verdad, acá como representando a las juventudes de Federico Gutiérrez, en realidad, pues acá demuestra un poco cómo es de dinámica la política, ¿no? Entonces, yo digo que no me sorprende en absoluto la manera como el candidato se ha referido frente a estas problemáticas que gravemente o constantemente se han visto abordadas en los debates presidenciales y en esta contienda electoral. Sin embargo, yo sigo diciendo y me paro firmemente en el que este es el candidato más completo que pues necesita hoy en día pues Colombia. ¿Por qué? Porque es el que dinamiza la economía, es el que propone una política de seguridad concreta, es el que planea tecnificar el agro, generar oportunidades para los pequeños, medianos empresarios. Verdad, el agro es una gran propuesta de él, pero de todos, pues sí, eso es necesario. Pero yo creo que no ha cambiado la opinión de Federico, sino que ha cambiado la opinión de la gente. Y la gente pues demuestra su opinión en las encuestas y en todas las cosas de opinión. Y las cosas de opinión es que la gente hoy está diciendo, pues necesitamos que nos
penalicen el poder decir sobre nuestro propio cuerpo. ¿Cómo es posible que no nos vayan a dejar decidir sobre nuestro propio cuerpo? Y por otro lado, pues que la eutanasia está en furor. Entonces, claro, cambia la opinión de la gente y pues Federico cambia la suya. No, igualmente cabe aclarar que lo que hizo Federico fue cambiar la opinión respecto a las 24 semanas. Él en un principio sí estaba como a favor del tema de despenalizar el aborto. Lo que no le pareció prudente fueron las 24 semanas porque le parecía algo excesivo. Entonces, el limitar o como la corte decide de manera como arbitraria 24 semanas No cuando es ya... arbitrario. Bueno, a manera de ver dentro de este espectro político, de manera como arbitraria, entre comillas, pues esta decisión, pues ahí es cuando entra el debate. Si no en cuanto a si era o no beneficioso despenalizar el aborto, sino el tiempo. Creo que lo que dijo inclusive es que él acata las decisiones Sí, respetaba. judiciales, si no estoy mal. Pero ahora sí, si quieren entremos a propuestas más puntuales y vamos viendo qué pensamos acerca de cada una de estas propuestas de los candidatos. Yo creo que para esta sección, no sé qué prefieren, si hacerlo incluyendo a John Milton Rodríguez y a Enrique Gómez, o prefieren solo hacer los principales candidatos de las encuestas. Yo creo que los principales. Yo también, como para hacerlo más ágil. Ok, bueno, entonces entremos con Sergio Fajardo, nació en Medellín, 65 años, toda la información viene de Red Más Noticias. Vamos a hablar acerca de sus propuestas principales, 3 propuestas sobre empleo, pobreza, educación, medio ambiente y seguridad. Con cada uno de los candidatos haremos lo mismo. Entonces, en cuanto a empleo, Fajardo habla de la creación de 440.000 puestos de trabajo con el programa de empleos de emergencia. Entre las vacantes estarán servidores sociales y maestros de obra. Como segunda propuesta, habla de crear jóvenes en el centro de las oportunidades, ofreciendo trabajo a la mitad de jóvenes que no estudia ni trabaja. Esa propuesta, pues, bastante amplia. La transformación sectorial, la tercera propuesta, la transformación sectorial, que generará 1,5 millones de empleos, que 50% vendrán del agro y de la industria manufacturera. En cuanto a esas propuestas, no sé, ¿quieren hacer observaciones de las mismas propuestas o prefieren al final que hagamos las observaciones? No sé, pues podemos añadir cosas. Si Ok. quiere, pero al final. En cuanto a pobreza, el ingreso mínimo básico para vulnerables que aumente según el comportamiento de la inflación. Entonces esto es una propuesta más que todo económica. 1 millón de beneficiarios de jóvenes en acción y renta de 500.000 pesos para adultos mayores sin pensión, que esta es la propuesta por la cual discutió con Gustavo Petro en el penúltimo debate. Y como tercera propuesta para la pobreza, el seguro de desempleo condicionado a la formación para el trabajo. Como propuestas de educación, la creación del Laboratorio Nacional de Innovación e Infraestructura Educativa y Formación Docente. La segunda, flexibilizará planes de estudio, calendarios y jornadas. Y también la cobertura integral y educación en la primera infancia para todos los niños entre 3 y 5 años, que será obligatorio. En materia de medio ambiente, dice ejecutar el Plan Nacional de Zonificación Ambiental, que permitirá organizar el territorio para aprovecharlo sosteniblemente, aumentar las áreas protegidas marítimas y terrestres al 30% de nuestro territorio y restaurar 1 millón de hectáreas y bajar la deforestación en un 50% para 2026. Por último, en cuanto a seguridad, promoverá los frentes de seguridad ciudadana y transformará los CAI en centros de atención ciudadana integral para resolver pequeños conflictos. Creará el Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana y, como tercera propuesta, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría será insumo para la operación de las fuerzas militares. En cuanto a estas propuestas de Fajardo, en mi opinión, hay algunas que pues no las veo como si fueran las mejores. Esto en cuanto a la creación de otro Ministerio de Seguridad, a mí el tema de la creación de ministerios no lo veo tan favorable porque creo que aumenta pues la burocracia del país y sobre todo el tema de convertir los CAIs en Centro de Atención Ciudadana Integral también lo veo como algo complejo porque pues los CAIs sirven para tener a los policías y este tema de convertir a los policías en la atención ciudadana lo veo como algo complejo para la institucionalidad del país.
No, pues complejo absolutamente todo. O sea, yo la verdad te soy sincera, todos los problemas, todos los sectores de este país, el del sector educativo, el sector de economía, el sector ambiente, el sector artistas, el sector absoluta agro, campo, industria, todos están mal y tienen muchos problemas. Cambiar cualquiera es jodido, es difícil. El que diga acá que tiene una fórmula mágica, pues es un charlatán. Y obviamente todo lo que nosotros proponemos, ese programa, esos unos bullets que sacaste tú que me parecen súper bien, digamos algunos de las buenas propuestas, pero hay un montón más. Nuestro programa tiene 500 páginas y obviamente que es un programa complejo para un país que tiene problemas complejos. Entonces, obviamente sí, fácil no va a ser. Fácil cambiar un CAI para hacerlo de atención ciudadana no va a ser, pero es de lo más fácil que queremos hacer, de lo que realmente hay que hacer. Porque primero hay que conectar el país con carreteras, construir y gastarse un jurgo de plata construyendo carreteras que hoy no tienen conectividad, que hoy no tienen conectadas ni a las regiones ni a los municipios con las ciudades y que por ende impiden que puedan transitar tanto mercancías y abaratar costos de producción y de comercialización. Hoy tenemos que pensar en conectividad en Internet a todo el mundo. Eso no pasa porque pues, no hay ni siquiera una política educativa de Estado, entonces pues no hay la necesidad de que la gente se conecte. Por eso nosotros proponemos crear una universidad pública digital gratuita para todo el país, para que toda la gente en el campo que no tiene ni la voluntad de irse a las ciudades, ni la capacidad de hacerlo, pueda tener la posibilidad de estudiar ahí. Eso no va a ser fácil porque obviamente la educación virtual tiene y digital tiene 1000 retos, pero estoy segura que con los mejores profesores y con garantías plenas para el ejercicio y el goce efectivo del derecho se puede. Necesita garantizar saneamiento básico y agua en regiones donde no hay nada. Por eso nuestro vicepresidente es un vicepresidente que fue ministro de Ambiente, que fue gobernador del Chocó, que, mejor dicho, sabe y reconoce en pelos y señales las necesidades que hay en las regiones, porque nació en un municipio pobre del Chocó, pero pobre, de los más pobres del departamento, y si no fue porque se peló literalmente, mejor dicho, pasó muchas noches en vela estudiando y sacó el primer puntaje a nivel nacional del ICFES, pues no podría haber estudiado. Ok, es un resumen, sí. Y hagamos algo, entonces, cuando escuchen una propuesta que les parezca totalmente inviable, interrumpan y digan que esa les parece totalmente inviable. Pero sigamos con las de Rodolfo Hernández, que nació en Piedecuesta, tiene 77 años, el ingeniero Hernández, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia. Por cierto, el señor Fajardo, el profesor Fajardo, creo que es doctor Fajardo, si no estoy mal, es matemático de la Universidad de los Andes. Entonces, volviendo a Rodolfo Hernández, propuestas acerca de empleo, pobreza, educación, medio ambiente y seguridad. Empleo propone 1. Incentivar la creación de emprendimientos digitales y apoyar financieramente a jóvenes que busquen crear empresa antes de su primer empleo. 2. Simplificar la estructura de trámites, impuestos y costos a los nuevos empresarios. 3. Acompañar la gestión de las bolsas de empleo de manera que faciliten y promuevan la reubicación laboral. Sobre pobreza, quiere 1. Crear una renta básica de un solo pago familiar que concentre todos los subsidios existentes del acuerdo con el CISBEN 4 y a través del Banco Agrario. 2. Buscará la forma de entregar a una pensión de salario mínimo a todos los adultos mayores que no cumplieron los requisitos del sistema. 3. Una cobertura universal del programa de atención integral de la primera infancia. En cuanto a educación, 1. Enseñará oficios solicitados de acuerdo a la demanda del mercado para que los jóvenes no entren a la universidad sin estar preparados. 2. Cobertura universal de educación en todos los niveles de población para las mujeres. 3. Condonará las deudas de los estudiantes con el ICETEX de acuerdo a un sistema de filtros. En cuanto a medio ambiente, 1. Obligar a las multinacionales mineras a replicar el mismo tratamiento que en sus países de origen. 2. Brindar una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques para que esta actividad resulte más atractiva económicamente que la de deforestar. 3. Actualizar los POT, adecuándolos a la protección del agua e incluyendo política de generación de energías limpias. Creo que
de las propuestas, ahí la 1 y la 3 sí me suenan que se pueden hacer, pero la 2, en cuanto a brindar una renta básica a quienes trabajan en la protección de los bosques, pues me parece que va sumando a las rentas básicas que ya habíamos hablado antes, y además no me parece que vaya a solucionar un problema grande del medio ambiente. En cuanto a seguridad, habla de reestructurar el IMPEC con la relocalización de cárceles hacia lugares donde se desarrollan actividades agropecuarias e industriales. 2, revisará el sistema de ascenso para permitirle al personal de las Fuerzas Armadas aspirar a posiciones en la carrera militar. Y 3, depurar a la Policía Nacional para que se recupere la confianza ciudadana. La primera de seguridad me parece bastante problemática, como si la analizan a profundidad, pues va en contra de muchos de los derechos de los presos. O sea, realmente el trabajo de los prisioneros entiendo que tiene que ser voluntario. Ajá. Y cuando es voluntario no es prohibido. Exactamente, pero la relocalización de las cárceles creo que sí es algo imposible, porque si no estoy mal, solo hacer las nuevas cárceles que se necesitan para el Estado, pues se necesitan según el nivel de personas que están entrando a las cárceles hoy en día. Entiendo que ya es muy complejo y está al borde de no poder hacerse. Entonces reestructurar y relocalizar todas las cárceles del país para que vayan hacia lugares donde se desarrollen actividades agropecuarias me parece bastante descabellado, irónicamente, para el caso del ingeniero Rodolfo. Vayamos con el candidato. El tema también de la condonación de las deudas de estudiantes al ICETEX también es súper problemático. O sea, por ejemplo, yo digo que Rodolfo, uno de los pilares principales y una de las propuestas por lo cual él está luchando es cero corrupción y mucha austeridad. ¿Sí? Y yo lo que veo en las propuestas es que se necesita un montón de presupuesto y quiero ver que él maneje todo ese presupuesto sin ningún escándalo de corrupción. Yo creo que si él es presidente, es uno de los primeros que le van a salir muchos de los escándalos de corrupción por algún ministro firmando algún tipo de contrato, algún tipo de licitación, y yo creo que es algo súper difícil, porque él lo que está haciendo es generar más gastos burocráticos, y yo creo que él no está sentando la base de todas sus propuestas bajo una política verdaderamente como responsable anticorrupción. Y que ya de por sí tiene bastantes escándalos de corrupción. Sí tiene algunas investigaciones, pero yo creo que principalmente esto sobre el ICETEX, nosotros tenemos una propuesta que es reformar el ICETEX, y pues no sé si ustedes recuerdan, pero yo fui por la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles cuando era representante del Consejo Directivo de la Javeriana, la delegada a la mesa de reforma al ICETEX, y tengo muy claro cuál es la reforma al ICETEX que debemos hacer, porque condonar los créditos a todo el mundo evidentemente es un despropósito, porque no nos alcanza ni como país, ni como ni a la entidad, ni tiene ningún sentido. El ICETEX no se tiene que acabar porque hay mucha gente que le ha servido el ICETEX para estudiar, pero ¿cuál es la diferencia de que exista el ICETEX como mejor dicho, como una suerte de carga de imposición para toda la vida, para algunas familias que no tienen cómo pagar esas altísimas cuotas, a que sirva como un apoyo, como una herramienta? Y hoy lo cierto es que está haciendo la primera, está haciendo una carga, una dificultad, un peso para muchas familias pobres, incluso que se han endeudado para acceder a ese sueño que es estudiar. Entonces lo que nosotros proponemos es, reformar el ICETEX para que preste exclusivamente a quienes quieran realmente prestar un crédito y estudiar en una universidad privada, que están en todo su derecho. Pero 2, aumentar el presupuesto para las universidades públicas para que las universidades puedan abrir las puertas a más personas, ofrecer más cupos, y entonces que los jóvenes, que no sean, mejor dicho, solo 1 de cada 10 de los que se presentan a la universidad pública los que pasen, sino que esa cifra aumente. Puedan ser 5, pueden ser 6, y entonces esos otros 4 puedan buscar otras opciones en el resto de las universidades que hay en el país. Pero para eso se necesita quitarle plata al ICETEX. Eso es cierto. Se necesita quitarle plata pública al ICETEX, y yo sí digo sinceramente que hay que quitarle plata al ICETEX para que deje de hacer la educación un negocio. Ok, yo creo que esta propuesta o estas propuestas de Rodolfo van en línea con el hecho de que, en mi opinión, sorpresivamente el candidato con propuestas más populistas en esta ocasión, en mi opinión personal, no es Gustavo Petro, sorpresivamente, sino Rodolfo Hernández. Viene con temas como condonarle la deuda a todos los del ICETEX, y hoy en sus redes sociales salió con una aún mejor, que era el derecho a poder ir a la playa. Entonces él quería que los colombianos contemos con un derecho a que todos podamos ver la playa.
Y eso a mí me pareció bastante sorpresivo viniendo de un candidato presidencial. Y digo que además desbancó a Petro en populismo porque su bandera es la anticorrupción, y la anticorrupción en todas las encuestas de hace 4 o 5 años, la corrupción, perdón, sigue siendo el problema que los colombianos ven como el mayor problema del Estado. Yo quisiera hacer una intervención y es que, bueno, primero una pequeña cosa, y es que cada vez que alguien confunde populismo con demagogia, muere en algún lugar del mundo un politólogo. Entonces, por favor, no lo hagan más. Creo que ambos son ambas. Porque, ¿cómo dices? Que creo que ambos son ambas. Sorry. Pues de alguna manera se ha interpretado que el populismo es demagogia, pero yo creo que no. Yo creo que de hecho si uno se va a Argentina el populismo es otra cosa, si se va a unos Estados Unidos el populismo es otra cosa, si te mueves a Europa el populismo es otra cosa. Entonces creo que a lo que se están queriendo referir es a la demagogia, y creo que en ese sentido todo político en campaña es demagogo, porque esa es la manera en la cual se consiguen los votos. A Petro se le dice mucho que es como demagogo. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, señor. Creo que se está cortando la señal. No. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, bueno, nada, simplemente como para volver al punto que se estaba hablando anteriormente, yo creo que es muy difícil entender si una propuesta es buena o mala si uno parte simplemente de observar la propuesta y no tiene en consideración cuáles son los mecanismos de acción para llevarla a cabo, para ejecutarla. En ese sentido, pues no sé, habría que ir un poco más allá y empezar a entenderlo. Frente a lo del ICETEX, yo sí considero que el ICETEX le sirvió a muchas familias para estudiar hasta que llegó Álvaro Uribe en algún momento de su gobierno y decidió cambiarlo y decidió convertirlo completamente en un banco, y es a raíz de ese cambio, esa reforma que se le hizo al ICETEX, que las familias dejaron de poder pagar. Digamos, se volvió el dolor de cabeza que entendemos hoy en día. Y yo sí creo que en este momento ya la única manera de solucionarle la vida a muchísimas personas es condonándoles la deuda. Obviamente creo que eso es parte, digamos que asumirlo, parte un poco del hecho de sufrirlo. Yo creo que las personas que no lo sufren difícilmente puedan querer ese tipo de reestructuración. Entonces aquí creo que hay que ser un poco más empáticos y altruistas con esas personas. Y ya para finalizar, frente a lo de las propuestas de Rodolfo, sí quisiera decir que es el candidato con la peor política de género. Es el candidato que menos la desarrolla, que menos la toca, y pues como decía la compañera Alejandra, también pues ya vimos unas de sus opiniones frente a las mujeres, además de otras opiniones que ya ha dicho en el pasado, como que, por ejemplo, las mujeres venezolanas son solo fábricas de niños pobres, etcétera. No, sí, frente a eso, Rodolfo es bastante, sí, misógino. Bueno, creo que podemos entonces continuar ahora con el candidato Gustavo Petro, nacido en Ciénaga de Oro, tiene 60 años y es economista de la Universidad Externado de Colombia. Sorpresivamente economista. En cuanto a empleo, él habla de créditos baratos para las medianas y pequeñas y medianas, perdón, las MIPYMES, que son las medianas y pequeñas empresas. En cuanto a la industria del sector agropecuario, habla de una política de empleo garantizado para actividades como las labores de cuidado o las relacionadas con el ambiente. 3, una financiación de la nómina de las PYME y descuento en los servicios públicos. En cuanto a pobreza, habla de garantizar un ingreso mínimo básico por encima de la línea de la pobreza para mujeres cabeza de familia. Habla de un programa de alimentos a la casa que consiste en la entrega de mercados o bonos alimentarios en zonas rurales o urbanas. Y 3, creará el sistema financiero público para que con cooperativas reemplace el gota a gota. En cuanto a educación, habla de que los grados 10 y 11 de la educación media serán la puerta de entrada para el SENA y otras entidades con la certificación de cualidades de los estudiantes. Financiará las universidades públicas para que sean gratuitas. Condonará las deudas que tienen los estudiantes en el ICETEX, también, igual que Rodolfo.
En cuanto a medio ambiente, impulsará el desarrollo de sistemas agroforestales, silvopastoriles de aprovechamiento de productos no maderables del bosque. Habla de un programa de ordenamiento del territorio alrededor del agua como eje de adaptación al cambio climático. Habla de revitalizar la selva amazónica con la obtención de dividendos por absorción del carbón. En cuanto a seguridad, habla de de reestructurar la Unidad Nacional de Protección para que su objetivo sea la prevención y atención de las amenazas. Desmontará el escuadrón móvil antidisturbios y creará una fuerza para la solución pacífica de conflictos. Reformará las Fuerzas Armadas para poner en el centro de el bienestar y la educación de quienes la conforman. Entonces, no sé si tengan algunas observaciones acerca de esto. Me parece que tiene propuestas como muy, muy buenas, tocando sectores y como problemáticas que pensé que nunca se iban a ver en un programa de gobierno. Por ejemplo, la adaptación al cambio climático. Sus propuestas frente a género son extremadamente buenas. La inclusión de las mujeres cabeza de familia, hablar sobre la labor doméstica, que son problemáticas que todo el mundo ha ignorado y que son muy necesarias, que hacen parte también grande de la economía, y sí, eso me parece muy importante resaltarlo. A mí me parece que Petro ha hecho definitivamente muchas propuestas. Yo creo que de todos los candidatos es el que más propuestas ha hecho. Y acerca de eso, en los de Fajardo, los robledistas también han entrado en un conflicto con él porque, por ejemplo, el candidato Robledo, ayer yo vi que salió en un video hablando de cómo las propuestas del candidato Petro son inobtenibles, si no estoy mal, y lo rechazan muy fuertemente en ese video. ¿Puedo cómo hacer el relato? Sí, y también si nos puedes hablar un poco acerca de la confrontación que tuvieron en cuanto a la viabilidad de las propuestas en general. No, en general, la historia con Gustavo Petro, desde nosotros el Partido Dignidad lo fundamos hace más o menos 1 año y medio, 2 años, y lo fundamos alrededor de el 50%, la mitad del partido que hacíamos parte del Polo Democrático Alternativo. En el Polo Democrático Alternativo estuvo Gustavo Petro y con él construimos Polo durante mucho tiempo. Le hicimos campaña a pesar de las dificultades que fue hacerlo, porque siempre hubo una tras otra falla y casi que, si se quiere, traición por parte de Gustavo Petro contra el partido, no contra Robledo o contra nosotros, sino contra el partido. Por ejemplo, la vez que Carlos Gaviria fue el contendor de Álvaro Uribe como el máximo exponente de la izquierda. Carlos Gaviria, que ustedes son abogados y saben que la importancia que tuvo para el derecho constitucional literal, fue nuestro candidato presidencial por el Polo Democrático Alternativo, y cuando sacó la votación histórica más alta de la izquierda que había tenido en ese momento, pues Colombia, 2.600.000 votos, Gustavo Petro le quita el puesto en la siguiente elección, es decir, en la reelección de Uribe 2010, si no me equivoco, le quita el puesto a Carlos Gaviria en una consulta interna que hicimos en el Polo, metiendo votos de la derecha para ganarle a Carlos Gaviria. Ahí, desde ese momento, yo con Gustavo Petro, la verdad, se me rompió el corazón, sinceramente. Sin embargo, le hicimos campaña y fue muchas veces en las que estuvimos ahí de ese lado tratando de discutir las cosas con él, pero pues yo creo que políticos y gobernantes que no tengan en su cabeza la conciencia de la responsabilidad tan grande que es cualquier palabra cuando tienes muchos seguidores, que hagan y digan lo que se les ocurra sin tener responsabilidad sobre la democracia, me parece que es infantil, que es charlatán, que no tiene como esa vocación de colectivo y de país que realmente otros políticos sí tienen. Entonces, Jorge lo invitaron desde la USO, que es el sindicato, pues, o uno de los sindicatos petroleros que hay en Colombia, a dar una ponencia en un panel con diferentes posturas, una ponencia sobre las propuestas que habían desde la campaña de Sergio Fajardo respecto a la transición minero-energética y a la transición energética que necesitamos dar en este país, que si ustedes ven el programa de Sergio Fajardo es el mejor. Y una compañera que fue representante del Consejo Superior de los Andes escribió un excelente artículo diciendo cuál era el mejor programa en transición energética, y sin duda es el de Fajardo, porque
En definitiva, la propuesta de eliminar la extracción petrolera de la noche a la mañana, pues no solo es ficticia, sino que realmente sería un debacle para la economía que Él no habla se es puede superar. de eliminar la exploración petrolera Ajá. de un día para el otro, no habla de la explotación. Entonces, la exploración es no buscar más pozos, mientras que la explotación sería frenar Bajo la... cierto sistema, que es como el de hacer De todas los- maneras, sería el quiebre del sistema y dejaría millones de familias desempleadas. Claro, y la economía se iría para abajo y realmente el dólar, ustedes saben, en gran medida, por lo menos en nuestro país, sí depende de esa exportación petrolera que nosotros tenemos, porque la economía, yo creo que la economía depende en principio de la deuda externa, pero en ese segundo sector del que depende la economía colombiana es el sector minero energético y no lo podemos negar. Y a mí no me gustan las multinacionales extranjeras que vienen y literalmente saquean el territorio colombiano y les importa un carajo a las comunidades y sacan petróleo y se los llevan baratico. Pero lo cierto es que hay hoy una realidad y es que dependemos de eso en gran medida. Y miles de trabajos dependen de eso y la economía Millones. también, millones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una transición responsable. Esa transición responsable se puede hacer a través de, por ejemplo, sí frenar en ciertas regiones la exploración, pero también tenemos que tener claro cómo vamos a suplir económicamente esos empleos y cómo vamos a hacer para que eso pues no cambie. Por ejemplo, hoy tenemos una empresa colombiana que se dedica a eso, que es Ecopetrol, y querer venderla o querer feriarla por unos cuantos pesos o a los cuantos accionistas que den la mejor apuesta, pues es un despropósito para la economía colombiana. Yo creo que hay que cuidar Ecopetrol. Y Así acerca- no me gusta el petróleo. Y acerca del combate entre Sergio o de la discusión que tuvieron en cuanto a la viabilidad de sus propuestas, ¿tienes claro las matemáticas y todo el tema? Sí, claro, y a Petro mejor dicho, se le desborda el presupuesto como en 169 billones. 149 billones de pesos, pero se le desborda, o sea, yo creo que se puede tener como una base de 50 billones. Yo creo que se le desborda por una cantidad enorme igual, pero lo cierto es que, es decir, todo en la política, para todo en la política se necesita plata, se necesita presupuesto. Eso sí, ya nosotros no tenemos que meternos los dedos en la boca y decir que con la política del amor y que yo no sé qué. Y tan lo sabe que acepta hoy los apoyos que tiene en la campaña porque pues sabe que no puede ganar sin esos apoyos, sin plata. Tanto para ganar como para gobernar se necesita plata. Pero ¿a qué costo? Y pues, ¿y a costa de qué? ¿Y todo vale entonces en la política para ganar y entonces hacemos lo que se pueda? Pues no. Entonces, sí tengo claro digamos, las diferencias matemáticas, pero en principio, mejor dicho, cualquier persona que sepa, o sea, que viva en la realidad, que viva aquí en Colombia, sabe que hoy proponer un cambio estructural de la noche a la mañana es imposible. Entonces, por ejemplo, Pero si queremos... yo tengo una pregunta para ustedes, y que ya que son todos de diferentes índoles políticas y demás, ¿no creen que eso es parte del problema, que realmente acá la educación sí ha sido pues muy inferior a la de otros lugares del mundo, y entonces las propuestas pues terminan siendo atractivas para un sector de la población que puede no ser muy educada? ¿Qué tan discriminatorio realmente es pensar así? Les pregunto a mis amigos, pues a los que estamos acá, porque sí quisiera saber qué opinan acerca de eso. Pues sí, me parece bastante discriminatorio creer eso, porque pues es asumir que el sistema educativo es lo único que te da criterio, y también tener en cuenta que, digamos, que las propuestas que ustedes mencionan para las cuales se necesita educación son las atractivas para esas poblaciones, cuando esas poblaciones son las otro tipo de propuestas las que son atractivas. Pero sí hay un candidato del que se habla que está desfasado totalmente en cuanto a la viabilidad de sus propuestas económicamente, y uno podría asumir de cierta manera lógica que las personas con un menor nivel de educación, por ejemplo, no tendrían o no sabrían que, como lo decía Alejandra, el efecto del dólar pues relacionado con el petróleo, no creo que eso sea algo totalmente sencillo de comprender. ¿No creen que eso podría afectar en ciertas cosas? A ver, yo la Claro, verdad... mira, aquí yo sí quisiera participar, aquí me parece supremamente importante, y es que ustedes lo están viendo en este momento, todo está muy caro.
y que todo esté caro no es por culpa de Petro y que Petro quiera cambiar el sistema, es justamente porque vivimos en un sistema que depende de la extracción minero-energética basada principalmente en el carbón y en el petróleo que se nos está acabando. Y esa es una cuestión que no la decide Petro, esa es una cuestión que la decide el universo, ¿sí? Que lastimosamente no nacimos con un pedazo más de llano, del llano venezolano para tener muchísimo más petróleo, se nos va a acabar el petróleo, esa es una realidad. Sí, si uno no parte de esas realidades y uno sigue pensando que puede encontrar petróleo como lo quiere hacer Fajardo sin fracking, pues está miando fuera del tiesto, ¿sí? Con todo respeto. Y es ahí cuando tú tienes que empezar a hacer una reforma estructural, en efecto, del sistema económico, y tú tienes que pasar de ser una país que solamente extrae petróleo y solamente extrae carbón a pasar a ser, sí, una potencia de la vida. ¿Y qué significa eso? Pues utilizar lo que siempre hemos tenido y lo que siempre ha sido nuestra riqueza principal, que es la vida, es lo bio, es el agro, es el campo, es empezar a generar trabajos allá donde nunca los ha habido, porque siempre ha habido latifundistas que han sido propietarios de la tierra, que no han querido redistribuirla, que han querido simplemente dejarla para que pasten vacas. Entonces, ¿cómo tienes que hacer eso? Pues sí, tienes que democratizar, que a uno le dicen, no, es que eso es un eufemismo para decir que va a expropiar, no es cierto, es democratizar, porque es que en cualquier país democrático la tierra es propiedad de la gente y se trabaja en conjunto, no es propiedad de un 1% que hace con ella lo que se le da la gana. Y que si no quiere hacer nada, pues no pasa nada, porque es que esa es tu propiedad privada. Es que se podría seguir en un modelo así si tuviéramos tierra para, no sé, para todos y todos pudiéramos tener la tierra, pero no. Estamos en un país que tiene limitaciones territoriales y en ese país todos tenemos que encontrar la mejor manera de sobrevivir. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que la propuesta de Petro es una de las mejores y siempre lo va a ser porque es una propuesta que está totalmente versada hacia cambiar un modelo económico y brindar también una capacidad de asunción de lo social y de creación de empleo. Claro, ustedes hablan de la cantidad de gente que perdería su empleo si se cambia el sistema. Igual lo van a hacer, ya van a tener empleo. Y entonces en ese momento, ¿qué se va a hacer? Nada, porque Sí, entonces ya no tenemos el tiempo para hacer la transición. Para terminar, yo y ya quisiera añadir algo. para cerrar rápidamente, yo creo que pensar que la gente que piensa que las propuestas de Petro son propuestas viables es gente que es analfabeta o algo así, pues sí es una reflexión completamente clasista, en el sentido de que obviamente se entiende que los únicos que entendemos somos nosotros por ser personas de universidades y que las personas que no han estado en una universidad no tienen de pronto la capacidad de entender eso. Eso es completamente tonto a mi parecer porque hay personas muy capacitadas que nunca han atravesado por una universidad, que porque no han tenido tampoco la capacidad, porque en nuestro país la educación es un privilegio y no es un derecho como lo quiere volver Petro. Y es la cuestión también de entender que estas personas son líderes sociales, son líderes barriales, son líderes que llevan muchísimo tiempo luchando por las cosas que hoy en día Petro propone y que si no fuera porque tienen en verdad una fe y una esperanza en ello, pues no lo harían, ¿entiendes? Entonces sí, yo creo que, claro, uno dice, no, es que esa gente es puramente pasional o lo que sea. Pues no me parece que sea tampoco una cuestión tan pasional, es decir, cuando uno ya se pone a mirar como una persona detalladamente... Sí, pero, o sea, Petro es una persona que le llega a decir a un doctor en matemáticas que no sabe sumar, que no sabe restar, una persona que hizo un doctorado en lógica numérica. Es que lleva mucho tiempo siendo político, creo que se le olvidó en verdad. Pues no se le olvidó porque está demostrado y se le demostró en todos los medios que estaba equivocado y que no le fallaron las matemáticas fue a Petro, la verdad. Pero además es falso lo que estás diciendo. O sea, el programa de Petro, primero el programa del Pacto Histórico tiene como una cantidad de enunciados sueltos en general que no dan de verdad como personas pues educadas, doctores, postdoctores, magísteres o personas completamente normales como nosotros, no nos da un mayor pues conocimiento de lo que está proponiendo. Entonces, son un montón de frases sueltas ahí que dice, por ejemplo, renta básica, pero no dice cómo lo va a sacar, ni parte de un diagnóstico, ni nada. Por ejemplo, respecto a lo que estás diciendo de la transición energética,
sobre la deforestación, el diagnóstico del que parte el programa de Sergio Fajardo es que es cierto, hay una apropiación ilegal y completamente pues desproporcionada de la tierra en Colombia, y eso nosotros que estudiamos la política lo sabemos y lo tenemos claro. Pero sí tiene una diferencia en los dos programas que lo puntualiza mi compañera Daniela Gallo en su artículo, y es que mientras Petro se centra en fortalecer actividades agrícolas de no maderables y el manejo comunitario, Fajardo plantea algo que ha demostrado ser exitoso, y es la trazabilidad de carne y la madera para asegurarse que no sean fruto de deforestación, complementado con un monitoreo satelital permanente de las entidades públicas, que no sucede hoy porque pues ni hay tecnología ni hay presupuesto para eso. Pero lo cierto es que la intervención del Estado como intermediario irreemplazable entre comunidades y privados que gestionen el pago de dividendos por servicios ambientales es otro acierto que el programa de Fajardo propone y el de Petro no, porque no va más allá pues de la promoción de bonos que con la amplia, aunque muchas de estas empresas de bonos de carbono son conocidas por sus malas prácticas con las comunidades. Es decir, lo que ustedes me estaban diciendo ahorita, que lo que había propuesto Petro propone frenar la exploración de hidrocarburos y dejar enterradas las reservas del país. Ella, que es geocientífica y está haciendo su maestría en Alemania, plantea que dejar enterradas las reservas del país no significa no aumentar los recursos hasta ahora encontrados. Es decir, que puede arriesgar la seguridad energética que hoy tenemos en el país, además de coartar la investigación científica del suelo, que es algo que pues ustedes saben que en la academia se necesita hacer. Con Petro podemos quedarnos acá hablando muchísimo, porque lo que pasa es que sus propuestas, como dije, son altamente debatidas, pero entonces sigamos al último candidato para luego hacer un rápido análisis. Vamos a terminar con Federico Gutiérrez y por último les traje las propuestas de tecnología que las vamos a ver muy rápidamente, pues porque son las más vanguardistas de cierta manera, entonces quiero ver qué piensan ustedes de esas propuestas de tecnología. Pero entonces acabemos con Gutiérrez. Nació en Medellín, tiene 47 años, ingeniero civil de la Universidad de Medellín. En cuanto a empleo, propone crear 1,2 millones de puestos de trabajo y bajar la tasa de desempleo a 9%. 2, esquemas de contratación según el sector de la economía. 3, financiación de los aportes para fiscales para reducir los costos laborales no salariales a las empresas. En cuanto a pobreza, 1, garantizará 3 comidas diarias a las familias más pobres con Colombia sin hambre, una estrategia para aprovechar los 10 millones de toneladas de alimentos que se pierden. 2, ampliará la red para que lleguen transferencias monetarias a 5 millones de hogares pobres, focalizada en el Sisbén. 3, aumentar el subsidio de dar pensión de 330.000 a 3 millones de adultos mayores. En cuanto a educación, graduará con doble titulación a 1 millón de bachilleres en áreas técnicas del sector productivo. La jornada única la llevarán de 1,3 millones de estudiantes a 2 millones. 1 millón de cupos una vez se haya ampliado el programa de matrícula cero para estudiantes de estratos 1 al 3. Medio ambiente, 1, reducir la deforestación en 54.000 hectáreas en 4 años, restauración ecológica de 400.000 hectáreas y siembra de 200 millones de árboles. 3, impulsar alternativas de energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde y azul. En seguridad, habla de una nueva unidad nacional contra atracos en la policía. 2, garantizará que todos los atracadores reciban medida intramural en las cárceles. Y 3, la extorsión será un delito contra libertad y se bloqueará la señal para que no se haga desde las cárceles. En cuanto a esto, me parece que es el único candidato que habla de programas ya existentes, como el de entregar matrícula cero para estratos 1, 2 y 3, lo cual pues para mí evidencia que es las propuestas que más se pueden hacer. Entiendo que eso alguna gente lo puede ver como continuismo, pero yo lo veo como algo que es trabajar sobre lo que está construido. Quisiera ahora comentarles rápidamente las propuestas de tecnología de los candidatos, solo para que veamos pues, qué es lo que buscan en cuanto a tecnología para Colombia. Rodolfo Hernández habla de implementar una política pública integral que destine partidas específicas para las tecnologías, democratizar el Internet, incluye la necesidad de que haya menos un dispositivo conectado por hogar, consolidar una plataforma de conectividad que permita impulsar el desarrollo económico y social, trabajar en la eficiencia regulatoria y aumentar la infraestructura dedicada a las tecnologías y avanzar hacia 5G.
de todas, me parece que sí se pueden hacer, y sobre todo teniendo en cuenta que hay más celulares por personas en Colombia, yo creo que el tema de tener una conexión por casa no me parece complejo. Sergio Fajardo habla de brindar acceso a Internet a los estudiantes de todas las escuelas públicas, lograr que el desarrollo tecnológico sea parte de la transformación del gobierno nacional, muy general, realizar un trabajo conjunto y articulado para que los empleados creen habilidades laborales digitales e impulsar la modernización de los gobiernos territoriales. Gustavo Petro habla de lanzar un satélite y consolidar una agencia espacial, de mejorar la conectividad de todo el país con fibra óptica gratuita. Es decir, Gustavo Petro va a instalar la fibra óptica que Google no ha instalado en todo Estados Unidos, sino solo como en ciertas ciudades por la dificultad de instalar fibra óptica en ese país y con todo el dinero que tiene Google y los conocimientos, pero él lo va a hacer en todo el país y gratuito. Va a impulsar el uso del software libre y las tecnologías emergentes como 5G y metaverso, es decir, Petro se monta el metaverso. Incorpora programación en los últimos años de secundaria, eso me parece de hecho muy buena propuesta. Federico Gutiérrez, por último, habla de realización de la subasta del espectro 5G en 2023, algo que ya se tiene que hacer, entonces es totalmente desarrollable. Duplicar la inversión y mantener los beneficios tributarios por el desarrollo de ciencia y tecnología. Implementar un programa de formación de jóvenes en tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial, también muy general. Simplificar y dar flexibilidad regulatoria, sandbox y convertir a Colombia en un hub internacional para probar tecnologías de punta. Eso me parece muy interesante, pero también ya se está haciendo a través de la Superintendencia Financiera. Y reglamentar la compra pública de innovación, es decir, tampoco es que sugieran demasiadas cosas nuevas. Parece que terminamos. Este fue el resumen de las propuestas y de las posturas de nuestros candidatos presidenciales, un programa, como les dijimos, anormal acá en La Voz del Derecho y desde la facultad, pero realmente era en lo que más estábamos interesados nosotros, estudiantes de Derecho y otras carreras, en compartir hoy con ustedes. Nos parece imperativo conocer esta información. Ojalá hayan disfrutado escucharlo, así como nosotros disfrutamos conversar con ustedes y acá entre nosotros. Le agradezco a todos los que quisieron venir hoy. Esto es Desde la Facultad en Instagram, @desde_la_facultad. Nos encuentran en Spotify, La Voz del Derecho desde la Facultad. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad.